versículos. Los primeros capítulos. San Mateo, en el capítulo 4, vamos a leer un versículo y después vamos a leer unos versículos en el capítulo 5. En el capítulo 4, el versículo 17, cuando el título de este texto dice Jesús principio de su ministerio, dice, desde entonces, en el versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este fue el primer mensaje que Dios dio. Este fue el primer mensaje que Jesús trajo a la tierra a la humanidad. Este fue el primer mensaje que salió de su boca para con los hombres, cuando él empezó su ministerio. Ya Juan venía hablando del arrepentimiento, pero el mismo Hijo de Dios ahora nos está hablando del arrepentimiento, porque del arrepentimiento parte la verdadera conversión, la verdadera llegada a Cristo. Cuando realmente conoces a Dios, si no te has convertido, lamentablemente no puedes llegar a Dios y no puedes ser humilde de corazón. Pero vamos a leer un poquito más adelante en el capítulo 5. En el capítulo 5 habla del sermón del monte, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son consecuentes, creo que es la palabra, que una bienaventuranza lleva a la otra. Y esto es lo que primero sucede en la vida del hombre cuando se convierte. Dice, las bienaventuranzas, como los hermanos saben, todos los conocedores, son doblemente felices o muy felices. Y Jesús decía, primeramente, en el versículo 3, capítulo 5, versículo 3 decía, primeramente, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Primeramente, lo que pasa cuando un hombre se convierte, cuando una persona se convierte y se llega a Dios, reconoce que es pobre de espíritu y que en su vida no hay nada de valor. Por eso es pobre de espíritu, porque no hay nada en su vida que sea de valor delante de Dios. Y entonces el hombre se siente en una angustia terrible, reconoce, soy pobre de espíritu, no tengo nada de Dios, toda mi vida estuvo llena de pecados. Se conoce a sí mismo con los ojos de Dios, con la vista de Dios y dice, en mí no hay nada bueno había en mi vida. Entonces, la segunda bienaventuranza en el versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, lo que pasa después que conoces tu falta de espíritu, de que no tienes nada, lo que pasa después es que lloras delante de Dios, tienes tu verdadero arrepentimiento, te das cuenta de que no puedes hacer nada de Dios, que no tienes nada de Dios. Y ahí viene la primera cualidad de un verdadero salvo, de un cristiano. En el capítulo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así que no es cualquier cosa de lo que hablaba el hermano Fabio cuando hablaba de los mansos. No es solo una cualidad más de los cristianos, no es solo algo más que podamos hacer. La mansedumbre es una de las principales cualidades del salvo. Si no hay mansedumbre en nuestras vidas, con mucho temor y con el orgullo de Dios, analiza tu vida y encuentras que no hay mansedumbre, que no hay humildad, difícilmente te hayas convertido de corazón a Dios. Porque la mansedumbre es el primero que Dios usa para trabajar. El que es manso es dócil. Como dice Jeremías en el capítulo 18, es como el barro en las manos de la pared. Es la única forma que Dios empieza a trabajar en nuestras vidas, cuando seamos como el barro en las manos de la pared, cuando seamos mansos, cuando seamos humildes, cuando venga el verdadero arrepentimiento, es cuando Dios de verdad va a trabajar en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahí está la promesa de Dios. Él nos está prometiendo la ganancia celestial, Él nos está prometiendo, porque sabe que el que es manso de corazón, como decía Jesús, el que está revestido de mansedumbre, como decía Pedro, este es un salvo. El que es salvo ya Dios lo está formando y está trabajando para que crezca en la voluntad de Dios. Una vez un doctor en la palabra se fue a las montañas. Por las montañas donde había un pastor de ovejas. Había un pastor de ovejas que era cristiano, era creyente, y llevaba una vida dura en las montañas, cuidando las ovejas, en la nieve, en la lluvia, los días no son fáciles de un pastor de ovejas. Y el doctor
mente en la palabra del doctor de la Biblia para preguntarle, para entablar una conversación con él. Le dijo, ¿qué tiempo espera para mañana? Como preguntándole que mañana va a llover, va a caer nieve, ¿qué sucede mañana? Dijo, mañana, le respondió el pastor, mañana va a ser el mejor tiempo que pueda haber para mí. Y se sorprendió el doctor y le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué dices esto? ¿Qué quieres decir con esto? Porque mañana va a ser el tiempo que se haga la voluntad de Dios. Porque cada día, si llueve o no llueve, es la voluntad de Dios. Si sucede lo malo o lo bueno, es la voluntad de Dios. A veces dice que lo bueno y lo malo sucede sin que Dios lo haga. Mira, y me anoté acá 5 características de un hombre manso, que las decía Spurgeon, no sé si las conocen, los que conozcan un poco, los que lean un poco, saben, Spurgeon era un gran predicador, se le conocía como el príncipe de los predicadores, y decía que el manso tiene 5 características principales. Una que es humilde, otra que es delicado, es paciente, es perdonador y siempre está contento. Esas son las 5 cualidades del manso. Cuando estas cualidades se empiezan a brotar en nuestra vida, quiere decir que Dios está obrando, que Dios está trabajando. Puede haber muchas más falencias, puede haber muchos más errores, cosas que nos conflictan, que sabemos que fallamos a Dios y volvemos a Dios a pedir perdón. Pero la mansedumbre es el principal virtud, porque nos va a ayudar a humillarnos ante la palabra de Dios, a humillarnos ante nuestros hermanos, a llevarnos bien. Spurgeon también decía que la mansedumbre se pone a prueba recién cuando estamos trabajando con nuestros hermanos, cuando estamos a la par de nuestros hermanos. Porque un hombre que vive encerrado jamás se probará su mansedumbre, puede que sea siempre manso, porque nadie viene a tentar a su mansedumbre, nadie viene a decirle, está bien, nuestro tamaño, que tienes que hacer, lo que tienes que hacer. Pero la mansedumbre se pone como cuando los dos bueyes están juntos. La mansedumbre se pone a prueba cuando estamos juntos con nuestros hermanos, con nuestros padres, los jóvenes, cuando tenemos que obedecer a nuestros padres, a nuestros dirigentes. Ahí se pone a prueba nuestra mansedumbre. La mansedumbre va a traer obediencia, va a traer todas las cosas que Dios demanda de nosotros. Pero lo primero que tenemos que hacer es manso y humilde. Si fuésemos así, todas las demás obras de Dios se van a cumplir en nuestra vida. La obra de Dios se va a cumplir. Como ya les dije, la mansedumbre viene solo del verdadero arrepentimiento, porque la mansedumbre también es una obra de la gracia de Dios. Toda la obra de nuestra vida, del cristiano, el crecimiento del cristiano es una obra de la gracia de Dios. Y como leía el hermano Fabio hoy, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ayer también Alexander leía un mensaje donde había un rey que había hecho, el rey Usías, Alexander nos contaba la historia de que el rey Usías había hecho muchas cosas, había hecho todo conforme a lo recto delante de Dios, había vivido una vida santa, había hecho muchas cosas engrandeciendo al pueblo de Israel, pero un día perdió la humildad. Y cuando perdió la humildad, entró al templo sin permiso de los sacerdotes, fuera de la voluntad de Dios, entró y ofreció incienso donde no tenía que ofrecer, y la lepra entró en su cuerpo y tuvo lepra hasta el día que murió, porque perdió la humildad. La humildad es muy importante, la humildad es lo más importante, es una de las cosas que más tenemos que preservar en nuestras vidas. Así que yo les aliento a que busquen la humildad de Dios, a que podamos ser humildes, a que podamos soportar a nuestros hermanos, porque esta es la principal característica en la que Dios nos puede moldear, va a poder hacer de nosotros el pueblo que Él quiere y su nombre va a ser glorificado. Así que le doy gracias a mi dirigente por esta oportunidad, esta palabra que me ha permitido compartir. Espero que haya sido de edificación para los hermanos, que no me haya interpretado, sino que yo trato de hablar lo que Dios pone en mi corazón. Le pedí a Dios, ore mucho por esta palabra. Le pedí a Dios que Él me permita hablar esta palabra, y si era de Dios,